Hallé el camino antiguo. Por Manuel Pérez Vila. Distintivos de la verdadera Iglesia. ¿Cuántas veces había yo repetido las marcas de la verdadera Iglesia, al referirme despectivamente, o con cierto sentir de conmiseración, lo confieso, a las que yo creía miserables sectas heréticas? Hasta que me di cuenta que en el Evangelio no se dan tales señales. Y me pregunté, ¿de dónde las ha sacado el apologista católico? Pues nadie fuera de Cristo o los apóstoles tiene autoridad para declarar cuáles son las características de la verdadera Iglesia. Vi que tales señales son buenas, aunque de una manera express no estén en las Escrituras, como referidas a una Iglesia para distinguirla de otras no verdaderas. Pero esto no quiere decir que sean las únicas señales, y seguramente no lo son. Examinémoslas, pues. Si alguna Iglesia las tuviera, no significaría que ya es por tal motivo la única Iglesia verdadera, aunque sería bueno y favorable para los creyentes a ella adheridos. ¿Pero las posee la Iglesia romana? Podemos, pues, concluir que las señales que según los católicos deben caracterizar la verdadera Iglesia, no basta con que hoy las poseyera la tal Iglesia, sino que debiera haberlas poseído en todos los tiempos. Las señales son: unidad. La historia nos dice que Inocencio II y Anacleto II, año 1240, fueron papas a un tiempo, siguiéndole a cada uno como es natural una parte de fieles. Clemente III, Víctor II y Urbano II poseyeron a un tiempo la silla pontificia, se excomulgaban entre sí y a los seguidores del contrario. Y lo mismo ocurrió con Urbano V y Clemente VII. ¿A esto llaman los católicos unidad? Catolicidad lo niega su mismo nombre de romana, ya que lo que es local no puede ser universal. Además ha habido, y aún hay muchas partes en las que no tiene un solo seguidor. Apostolicidad. ¿De dónde le viene a dicha Iglesia romana su apostolicidad? No vayan a repetir lo de la sucesión ininterrumpida de papas, ni de la herencia que nunca poseyó Pedro, y que no pudo por lo tanto dejarla a los obispos de Roma. No quiero ser yo quien conteste a este punto. Lo harán, prefiero, los mismos padres de la Iglesia. Ireneo dice, la principal sucesión verdadera doctrina en palabras y en hechos, el que no la posee está fuera de la verdad. Lactancio dice, donde existe la misma doctrina, existe la misma sede, pero donde existe oposición a la doctrina, existe oposición a la sede. El uno posee el nombre, el otro la realidad de la sucesión. El que corrompe la doctrina no sucede, sino como la enfermedad a la salud o las tinieblas a la luz, panegírico de ese Atanasio. Todos vienen a decir lo mismo, que aunque los papas fueran los sucesores de Pedro en el obispado de Roma, idea que ya anteriormente ha quedado rebatida, ninguna autoridad les daba. Puesto que no es la sede o el lugar lo que da derecho a llamarse y ser sucesor, sino la identidad en la doctrina. Y desgraciadamente para los católicos, tienen que reconocer que entre la doctrina que ellos profesan y la de Cristo expuesta en el Nuevo Testamento, no solo no existe identidad sino oposición. Santidad. Esta marca es aún más difícil de demostrar, pues si un católico quisiera arguir sobre la misma, citándome alguna lista de santos de la antigüedad, podría demostrarle que la mayoría de ellos vivieron en tiempo en que todavía no había sido elaborado el sistema romano. Por tanto, los referidos santos no pertenecieron a tal iglesia, sino al cristianismo en general. En cambio, si podemos presentarles una lista de personas estrechamente vinculadas con el sistema clerical romano, pues figuraron nada menos que como sus jefes infalibles, los cuales no se distinguieron precisamente por santidad y virtudes. Voy a dar solamente nombres, ya que los hechos son sobradamente conocidos en la historia y por lo tanto no hay necesidad de ensuciar sus páginas con narraciones vergonzosas. He aquí algunos nombres con las fechas en que vivieron: Juan VIII, Sergio III, Juan XII, Bonifacio VII, Benedicto IX, Gregorio VII, Inocencio II y Anacleto II, Inocencio IV, Juan XX, Juan XXII, Sixto IV, y su sucesor Inocencio VIII, Alejandro VI, y León I.
Si la Iglesia romana no concuerda con las características que ella misma se ha fabricado, mucho menos se identificará con las que se deduzcan de la Sagrada Escritura. La verdadera Iglesia de Cristo es cualquier grupo de 2 o 3 o más discípulos, personas salvas, Hechos 2:4, reunidos en nombre de Cristo, Mateo 18:20, en donde se predica la palabra de Dios sin adulteración, 2 Corintios 4:2, en donde se hacen oraciones a Dios en nombre de Jesús, Hechos 1:14 y Mateo 18:19. Las iglesias evangélicas coinciden con lo que la Sagrada Escritura nos dice deben ser las iglesias de Cristo. En cuanto a las católico-romanas, cualquier lector conocedor de la historia puede hacer la comparación. Si la grande iglesia romana no es la verdadera iglesia de Cristo, si es cierto que se ha apartado de la doctrina primitiva y no enseña de acuerdo con el Evangelio, este pensamiento me horrorizaba. ¿En qué otra iglesia podía yo hallar la autoridad que me otorgara y garantizara la salvación de mi alma? Poco a poco fui convenciéndome de que la idea de una iglesia indispensable para la salvación es totalmente ajena a la Sagrada Escritura. Única fuente por la que nosotros hemos podido conocer el plan de Dios para la redención del mundo. Siempre que la Sagrada Escritura habla de la salvación del alma, la atribuye exclusivamente a Cristo. Véase en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que le di su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga la vida eterna. En una palabra, para no perecer y para tener vida eterna, tengo que creer en el Hijo de Dios. Pero nada me dice de iglesia. La misma Escritura rechaza que cosa alguna pueda influir en mi salvación fuera de Cristo, pues dice así, en ningún otro hay salud, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. El apóstol Pedro, al afirmar que en ningún otro hay salud, excluye tanto personas como sociedades. El señor arzobispo de Barcelona cita estos 4 textos para demostrar que la Iglesia romana es indispensable para la salvación. Como me ha enviado él, también yo os envío a vosotros, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El primero de tales textos no se refiere sino al testimonio que los discípulos tenían que dar en el mundo y los 2 últimos confirman lo que nosotros venimos diciendo, que la salvación está solo en Cristo. No se habla aquí de ninguna institución organizada y jerárquica. Es cierto que quien rechaza o no da oído a los mensajeros del Evangelio, se condena a sí mismo. Pero esto es verdad en cuanto a cualquiera que proclama la palabra verdadera del Evangelio. Nada tiene que ver con iglesias ni sacramentos. Supongamos a un hindú a cuyas manos ha ido un Nuevo Testamento. Lo lee, cree en Jesucristo como Hijo de Dios y lo acepta por Salvador. Trata de ajustar su vida a las enseñanzas, en él contenidas. ¿Tendrá Dios que cerrarle las puertas del cielo porque no tuvo en vida ningún sacerdote o pastor que le administrara los sacramentos? Tal suposición la rechaza nuestra conciencia. ¿Seremos nosotros más justos que Dios?